muchísimo recibir al doctor Franklin Peña, cirujano plástico, que tiene un tema muy interesante en el día de hoy. Vamos a hablar de la armonía facial. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes y con todos los amigos y amigas que siguen este programa. Amén. Vamos primero a definir justamente qué es la armonía. La armonía tiene facial. que ver con la relación que hay en las proporciones, en este caso de la cara. Okay. Estamos hablando de la armonía facial. Cuando una persona tiene la nariz muy pequeña, la nariz muy grande, o las cejas muy altas y la frente chiquita, no hay una relación. Y la belleza no solamente en el cuerpo, sino en cualquier forma, y hay unas imágenes que lo explican muy bien, se basan en las proporciones. Es lo mismo en el cuerpo. Una paciente, una mujer que tiene los senos exageradamente grandes para su tamaño y la nalga pequeña, no se ve bien a la vista. Y así nos damos cuenta. De hecho, hay estudios que demuestran que cuando una persona es linda, lo que todos conocemos, una persona bella, los niños que no tienen un juicio de decir ese lindo, ese feo, ese medio, los niños se acercan más a los que tienen proporciones adecuadas. En la armonía facial también se habla de labios y mentón también, doctor. Labio, mentón, la nariz, las mejillas, los pómulos, son muchos elementos y hay algunas imágenes que en un momento vamos a mostrar para que ustedes vean exactamente de qué se trata. Eso es muy delicado, doctor. Es muy delicado porque hay gente que quieren hacerse algo que ustedes como profesionales muchas veces no lo recomiendan, sobre todo cuando uno se quiere tocar algo en la cara. Claro, la cara es lo que más se ve y en la cara los errores de cirugía plástica no hay forma muchas veces de cómo ocultarlo. Aquí estamos mirando una imagen en Fíjense pantalla. ahí, en esa imagen se ve, hay varias más, pero en esa imagen se ve que las proporciones van de acuerdo a cada etnia. No es lo mismo la diferencia que hay en la nariz de un negro, de un blanco, de un mestizo, y por eso es donde uno se basa, qué necesita cada paciente en particular. Pero ¿qué debe tomarse en cuenta? ¿Qué tipo de etnias deben tomarse en cuenta justamente al momento de hacerse un trabajo? Dependiendo de cuál etnia tiene el paciente, se van a hacer las modificaciones. Ahí se ve la relación del perfil entre la frente y el mentón. Así es como debería estar correctamente. Cuando una paciente se inyecta Botox, ácido hialurónico, grasa en la cara o una cirugía plástica X, no es simplemente el cuerpo, sino la estructura de los huesos que hay atrás. ¿Qué conocimientos tenemos que tener desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista anatómico del cuerpo, para saber qué cosas modificar? Miren en esa imagen. Hay algo que se denomina la divina proporción, que tiene que ver con el número áureo o el número pi, donde hay una proporción en el rostro y ahí se ve. Cada cuadrito de eso tiene una medida estándar y esa medida encaja de acuerdo a la belleza de una persona. Pero imagino que usted le enseña eso, por ejemplo, se le enseña en dibujo. Si te hace esto, que usted quizás no esté de acuerdo, te puede quedar así. Ahí es Decisión, donde se hace un estudio de la anatomía facial de cada paciente, porque hay gente que llega al consultorio y ya ha pasado, miren ahí, eso se llama máscara áurea y se basa en estudios de proporciones. La frente debe tener un tamaño, la nariz uno, de acuerdo a la cara. Todo acorde. Exacto. Por ejemplo, para que todo el mundo entienda, hay una proporción básica del cuerpo humano, que es la mano. La mano, desde la palma hasta la punta de los dedos, debe ser del mismo tamaño de mi cara. Y así, en el caso tuyo va a ser diferente. Mi mano quizás sea más grande que tu cara. Igual, la distancia que hay entre la punta de los dedos y la palma debe ser el tamaño de la cara. La distancia que hay de la raíz de la nariz a la punta debe ser la misma de la frente. La misma de la frente debe ser la misma de la nariz al mentón. Esa misma distancia debe ser la del ojo a la oreja. Cuando esas proporciones no están adecuadas, entonces la belleza no es la misma. Y hay unas imágenes que vamos a ver más adelante. ¿Se pueden operar, doctor, las bolsas de los párpados? En el caso de la bolsa de los párpados tiene que ver más bien cuando hay envejecimiento, que el paciente ha ido avanzando en edad, o incluso jóvenes que pasan muchas malas noches por el trabajo. Hay muchos jóvenes también que se le forman y rápido. ahí, aunque no tienen mucha piel, sí se nota una bolsa. Sí. Y hay una técnica muy avanzada que se llama blefaroplastia transconjuntival, que por dentro del párpado se extrae la bolsa y ya no queda ninguna cicatriz en los párpados. Y el mentón, ¿cómo podemos nosotros ajustarlo justamente que quede con las proporciones faciales? En el mentón se hacen análisis fotográficos. Hay dos formas en el mentón. Hay algo que se llama micronatia, cuando el paciente tiene el mentón muy pequeño, pero que el hueso no se desarrolló. Y hay otra forma que cuando simplemente tiene el mentón de un tamaño adecuado, pero está retraído hacia atrás. En esos casos muchas veces se puede con un
implante de mentón, de silicón, se mete por dentro de la boca y se adecúa a la proporción que lleva el paciente en su cara. Hay otras veces que necesita trabajo de ortodoncia con un ortodoncista, un dentista, Sí. para que los dientes también tengan el movimiento necesario. No depende solo del mentón. Y hay una técnica muy avanzada que cuando es un ajuste leve se hace una lipoinyección. Ok. Se toma un poquito de grasa del abdomen, de los brazos, de la entrepierna y se aumenta el mentón al punto exacto de cada paciente. Y lo mismo con los pómulos. Y también ustedes conocen la bichectomía, que es el método, hay una bolsa de grasa en la mejilla que cuando se extrae se define la mejilla. Tú lo usas mucho en el maquillaje, Sí, haciendo una sí. técnica de visajismo, pero que queda natural Nosotros sin le ningún decimos que yo tipo, quiero que me corten. Eso le exacto, llamamos corte aquí. sin ningún tipo de maquillaje se nota la definición. Hay una Así se imagen muy puede- ajá, interesante sí. al respecto que podríamos mostrarla. Estas cirugías duelen y el proceso de también para sanarse, recuperarse, si toma mucho tiempo. Son procedimientos muy simples, en su mayoría. Subir la cola de la ceja es un procedimiento de 15 o 20 minutos, ambulatorio. La paciente se opera y a la hora, a las 2 horas que pase el proceso de sedación, se va a la casa. Hacer un aumento de mentón también es un procedimiento corto, de menos de media hora. Aumentar el malar o las bolsas de Bichat son procedimientos entre 15 minutos y media hora y una recuperación rapidísima de días. Pero se puede hacer todo junto, doctor. Lo que pasa es que a una persona quizás no le convenga hacerse todo junto, Claro. sino los toques que necesite. ok. Puede que a alguien le conviene estéticamente el malar y el mentón. Y la nariz, doctor, ¿se incluye también en la armonía facial? Porque esa también es una... La nariz es el centro de la cara y por eso juega un papel fundamental. Es prácticamente el 50% de la armonía facial lo puede ayudar la nariz. Y la nariz, como está en el centro, tenemos que recalcar algo. En la nariz no se puede inyectar nada. En la nariz no se puede inyectar ninguna sustancia, ningún producto, porque Es muy delicado. no hay forma de ocultar un error estético en la nariz. Solamente la cirugía que se hace en la nariz se llama rinoplastia y quienes la hacen se llaman cirujanos plásticos y reconstructivos. Digo esto porque llegan muchos pacientes frecuentemente que se han inyectado modelante, que se han inyectado ácido hialurónico, que se han inyectado cosas que luego deforman la nariz y no hay modo de cómo repararlo. Ya por último, doctor, ¿son costosas estas cirugías? Los precios son muy variables entre un paciente y otro. Como decía, cada paciente lleva requerimientos distintos. Puede que alguien necesite una cosa u otra. Cada Varía. cirujano plástico tiene una tarifa diferente, pero depende del centro médico y del equipo que maneja. ¿Cómo lógicamente. puede una persona comunicarse con usted, doctor, lo que nos está viendo fuera y también aquí en la República Dominicana para tener mayor información, cualquier orientación en cuanto a la cirugía plástica? Básicamente en el website drfranklinpeña.com hay mucha información interesante sobre cada procedimiento. Y también en las redes sociales como Dr. Franklin Peña, en Facebook y en Instagram, en Twitter. Queremos invitar a todos los amigos televidentes a nuestro canal de YouTube, a que se suscriban al canal de YouTube, donde diariamente se publican artículos interesantes y videos de cirugía plástica. Incluso todas las entrevistas que hemos compartido aquí están en el canal de YouTube. ¿Estará trabajando durante estos días, feriados también? Los ¿O se va de feriados no, pero vacaciones? los días que son Que laborables. la gente que claro, venga claro sepa que el sí. doctor va a estar trabajando. Esa gente que viene de Estados Unidos. Muchísimas Muchísimas gracias gracias, al doctor. Un doctor placer estar Franklin con Peña por ustedes. estar con nosotros. En breve, la gran manzana en el número 1 de la televisión dominicana. Hoy aquí, en el escenario más internacional, de extremo a extremo.